Donovan, buenos días, Donovan. Profe, buenos días. Madrugando, ya sabe, como Eso siempre. eso es todo, eso es todo. Ya llegó Chava, Chava, buenos días. Aldo también ya se está conectando. Arnold, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Hola, buenos días. Daniel, buenos días. Buenos días, profe. Ok, muchachos, pues vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Ya es viernes, viernes 17 de julio. Y bueno, vamos a invitar al equipo siguiente, el equipo del texto expositivo, que ya esté preparado. ¿Ya está listo el texto expositivo? ¿A quién le tocó el texto expositivo? Nel. Nosotros, profe. Excelente. A ver, permítanme, dejo de compartir esto para darles permisos. Ahí está, ya tienen los permisos para que puedan compartir la pantalla. Y bueno, pues el escenario es todo suyo, muchachos. Adelante. Profesor, ¿ya se ve la presentación? Ya se ve, ya dice ahí estructura y características de texto. Le faltó ahí una S, de textos expositivos. Bueno, lo importante es que ya se ve. Ok, bueno, ahí está. Buenos días, profesor, y a mis compañeros. Nosotros, bueno, prácticamente estuve de chismoso, ¿no? Pero mis compañeros me invitaron a participar en su exposición de estructura y característica de textos expositivos. ¿Ok? Vamos a pasar la otra. Así digo que lo dejáramos de exposición, ¿verdad? Bueno, Sí, sí, así déjenla, porque cuando le hacen la pantalla completa, se como que se empieza a saturar esto. Entonces mejor así. ok, empezamos. Bueno, vamos a hablar sobre las estructuras del texto expositivo.
Las estructuras del texto, vale, permíteme. Ok, ahí está. Las estructuras. Las estructuras que componen los textos expositivos, compone de tres, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión. La introducción habla más que nada sobre ¿cómo se llama? La base principal de lo que se va a hablar, ¿cómo se llama? En lo que se va a tomar en cuenta en el desarrollo y dar a conocer sobre, ¿cómo se llama? Los aspectos más de mayor interés, ¿no? El desarrollo trata de profundizar el tema para modo de que este, se da a conocer lo que comúnmente se plantea, ¿no? En este caso también se aportan ideas y es de forma ordenada. También en esta parte del desarrollo compone de, ¿cómo se llama? De los subtemas. Y la conclusión es el resumen de las principales ideas, señala algunos asuntos pendientes y evalúa el contenido que se presentó. Y también aquí entra sobre las ideas de lo que comúnmente uno quiere hablar, ¿no? Bueno, esas son las tres estructuras. Voy a cambiar. Las características. Las características de los textos expositivos se diferencia de los demás. ¿Por qué? Porque este es que tiene una redacción de texto que es objetiva, se escribe en tercera persona, hace un uso del lenguaje claro y preciso y se apoya del uso de recursos como los conectores, la comparación o la enumeración para facilitar la fluidez discursiva. Esto más que nada es para modo de que tengamos un buen control de nuestra información. Por ejemplo, tenemos que nos da un tema, ¿no? Por ejemplo, de texto expositivo, ¿no? Y pues más que nada tenemos que hacer una exposición de forma ordenada, como tenemos que de la introducción hasta la conclusión, ¿no? Más bien, o así como las partes. Entonces tenemos que llevar ¿cómo se llama? Esa forma ordenada. Se escribe en tercera persona, como, pues no usando como el yo, tú, él, sino diferentes formas, sino como dirigida hacia usted, a ustedes, nosotros, o sea, es lo que se refiere que se escribe en tercera persona. Y se apoya el uso de recursos como los conectores, como por ejemplo el y, como todo ese tipo de conexiones, ¿no? Bueno, esa es una de las características ¿cómo se llama? Del texto expositivo. Cambiarle. Ahí. Esos son los tipos de textos expositivos que hay dos. En este caso son los divulgativos. Los divulgativos van dirigidos a un sector amplio público. Por ejemplo, para hacer un texto expositivo a este tipo de divulgativos, son para las personas que son famosas, puede ser a lo mejor un artículo de una noticia, puede ser de un baile, no sé, cosas así, pero dirigido a un público, no exige tantas cosas. Y ¿cómo se llama? El especializado es así, esa van dirigida, o sí que como dice la redundancia, van a especialistas, por lo cual ocupan tecnicismo. Eso quiere decir que exigen conocimientos previos del tema. Si voy a, no sé, a lo mejor explicar un tema sobre la contaminación, debo tener, al menos en que sea, un conocimiento muy amplio de a lo mejor del tema, las consecuencias, el origen, cómo puedo evitarlo, cosas así, ¿no? Entonces, es lo que, es lo que quiere hablar ¿cómo se llaman? Los tipos de los textos expositivos. O sea, uno para el sector público, uno sí, más que nada, que sea libre de personas, obviamente cuidando los aspectos pues sí, ¿no? De cuidar que no vaya a ser muy ofenso y cosas así, ¿no? Y los especiales, pues es esto, ¿no? Ser especialistas, saber el tema y conocerlo, ¿no? Y eso lo van a explicar mis compañeros a continuación. Yo voy a explicar lo que es el texto expositivo. Más que nada el texto expositivo, como lo acaba de
comentar mi compañero Arnold es la explicación de un tema no a conocer por varias personas. Por ejemplo, cuando usted, profesor, nos explica el tema de las palabras, a lo mejor muchos lo sabían, pero algunos no tenían conocimiento. Entonces nosotros lo tenemos que a la vez somos personas con poco conocimiento sobre ese tema, entonces ¿cómo se puede llamar? Su responsabilidad es enseñarnos de una manera que no nos dormamos y que le pongamos atención. Puede usar diferentes técnicas, como sería estarnos preguntando a cada ratito qué entendimos de lo que nos acaba de explicar. ¿Para qué? Para que podamos entenderlo a mayor conocimiento y usted tenga varios tipos de modalidades para que en este caso no nos aburramos. Entonces, otra definición del texto es que la mayoría de los exponentes tratan de empezar, como nos había comentado, con un chiste. ¿Para qué? Para llamar la atención del público. En este caso, no podemos hacer varios chistes, porque en este caso ya no nos podrían poner la atención necesaria y nos verían como, pues, como un payasito ahí, ¿no? Nada más está haciendo chistes en vez de dar una buena explicación. Puedes estar bien hacer uno o dos chistes a lo mucho, pero no estar siendo demasiados. Pero en este caso el texto expositivo es más que nada, para una definición breve, una exposición sobre un tema no entendido a varias personas. Por ejemplo, no es de que no lo sepan, sino a lo mejor unas personas sí lo saben y otras no. Entonces el encargado tiene que darlo de una manera explicable y breve para que la mayoría lo entienda. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos exponiendo sobre el texto expositivo. Tenemos que buscar imágenes, por ejemplo, a lo mejor unos compañeros están dormidos o despiertos poniendo atención, pero tenemos que dar una idea para que los compañeros no se duerman. Como por ejemplo, ahorita les vamos a preguntar y el que no lo pregunte le vamos a bajar puntos, profesor. Es un ejemplo. Así nos van a poner atención y van a decir, no me tengo que dormir porque si me duermo me van a bajar puntos y ya nos están evaluando. Esa sería una idea principal. Cámbiale, bro. Cámbiale, Arnold. Algunos de los ejemplos expositivos también lo voy a explicar de una manera breve y entendible. Como lo acabo de comentar, es a dar a conocer información que la mayoría no conoce, como en las noticias. Cuando en las noticias sale un artículo o ya sea una noticia que va a lanzar el gobernador o nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el COVID, la mayoría no tiene conocimiento o algunos no creen en el COVID, que piensan que es puro invento del gobierno. Entonces, todo está en la noticia. Ahí a lo mejor algunos no tienen tele, pero ya es muy pocas personas que no la llegan a tener. Entonces, recurren a la revista o al periódico. Entonces, el reportaje, otro ejemplo podría ser el reportaje, cuando el presidente o en este caso el noticiero da a conocer una breve noticia importante, ya sea de cualquier tipo, como deporte, gobierno o así. La crónica es la crónica es lo mismo. Cada ejemplo da a conocer algo. La entrevista sería cuando vas a pedir pues un empleo, tú das a conocer lo que tú sabes. ¿Para qué? Para el que te está contratando sepa lo que va a tener en su trabajo. En este caso, tú estás hablando, estás haciendo una exposición sobre ti mismo para que el que te va a contratar sepa tu capacidad. La monografía son los pequeños libros que nos enseñan en la escuela
con pocas imágenes para que sepamos. Y la biografía habla sobre los héroes o, ¿cómo podríamos llamarlo? Héroes de mexicanos que dieron la vida por México o salvaron a México en la revolución o cualquier cosa. Entonces nos dan a entender sobre ellos, su vida, lo que hicieron, cuándo murieron, dónde murieron y así. Las reseñas, todos los ejemplos llegan a ser lo mismo. Todos te dan una información que tú no llegas a conocer. Otros ejemplos que podríamos tener sobre el texto sería la noticia, el reportaje, la crónica, la entrevista como lo acaban de ver, la monografía histórica, la biografía, el guión de exposición, el reportaje de investigación, sería el texto didáctico, el resumen, el artículo científico, el artículo filosófico. El filosófico puede que la mayoría no lo entienda porque son temas a profundidad, que son con mucho debate sobre Dios o la teoría de Big Bang, ¿no? Todo eso llega a tener mucha teoría, entonces el que lo llegue a exponer tiene que saber usar sus palabras correctas. ¿Para qué? Para que no haya, pues, una discusión entre los oyentes, porque suele pasar de que hablan y dicen, no, es que yo creo en esto y tú creas en esto, entonces es algo complicado a veces explicar los temas. También puede ser el ensayo, la crítica, un texto científico. Esto, el texto científico da a entender sobre, por ejemplo, ahorita de la vacuna del COVID. Ahorita, al parecer, todavía no hay una vacuna que realmente ayude a todos los seres humanos para que no podamos contraer el virus. O a lo mejor sí, todos lo vamos a contraer en un momento, pero la vacuna es para que no te pueda matar más, de más. Es como cuando salió la gripe. Todos morían hasta que salió la vacuna, se fue controlando. Todos en algún momento nos dio gripe y nos curamos con pastillas, inyecciones, jarabe, lo que sea. Es lo mismo con el COVID. A lo mejor en 1 o 2 años o a más tardar 3, puede que sea lo mismo. Esa enfermedad ya se va a quedar con nosotros, no se puede ir. Ya no. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los tipos de texto expositivo. Y entre estos encontré que eran 4. El primero, el que había dicho, es los tipos de texto históricos. Después estaban los periodísticos, luego los escolares y por último los científicos. Y pues el primero que yo voy a exponer ahorita va a ser el de los tipos de texto históricos. Pues estos son los que explican los acontecimientos pasados, relevantes que pueden referirse, no sé, a una persona o a varias, a un evento que haya cambiado drásticamente en nuestro futuro, ¿no? Y bueno, algunos de estos históricos pueden ser la monografía y la biografía. Como ya habían comentado también, la biografía pues es un texto que se reconstruye la historia de algún individuo, no confundirse con la autobiografía. Esa es pues escribir tu propia vida desde tu punto de vista. Y bueno, también la monografía es un texto que se basa solo sobre un tema. En el caso de la monografía histórica, pues también relata algún acontecimiento pasado. Eso puede nada más centrarse en ese tema para no extenderse demasiado. Y bueno, el siguiente es el tipo de texto expositivo periodístico. Estos son los que tienen la finalidad de informar acerca de acontecimientos de interés social, como pueden ser los periódicos, revistas, correos electrónicos, entre otros. Son acontecimientos que suceden en el día a día que nos mantienen informados sobre nuestro mundo actual. Algunos de estos pueden ser la noticia, la crónica, el reportaje y también la entrevista. Y sí, como dice la entrevista, pues no es otra cosa más que un texto expositivo en el que se presenta una conversación entre dos sujetos o tal vez más.
Y puede ser los entrevistadores y el entrevistado. Los que van a ser, ¿cómo se llaman? Pues los que van a ser cuestionados o preguntados para saber sobre lo que alguna les llama la atención, pues una entrevista de trabajo o sobre cualquier otra cosa, un reportaje, con la final de exponer su punto de vista, su criterio. Y bueno, le cambias ahí está, gracias. Lo siguiente es el tipo de texto expositivo escolar. Estos son aquellos que se producen en el ámbito escolar y cuya finalidad es la de complementar o apoyar el proceso de enseñanza, lo que son las exposiciones. Y también estos dispositivos son redactados tanto por personas externas, como pueden ser los mismos profesores, y también nosotros, los alumnos, como justamente estamos haciendo ahorita, nuestros compañeros y yo, como lo hicieron en la clase pasada también los primeros equipos. Eso es un tipo de texto expositivo escolar y también se puede tomar como algunos ejemplos en lo que son el texto didáctico y guión de exposición. Bueno, también investigué el texto didáctico para que se dé una idea. Es un tipo de texto donde se explican distintos tópicos de forma didáctica. ¿Qué quiere decir estos tópicos? Pues que están organizados en diferentes formas, ¿no? Como por capítulos, se puede decir, para que no se extienda demasiado un tema o tampoco se haga muy pequeño. Son como dividir por secciones cada tema y explicar estos, ya sean importantes, ideas secundarias o entre otras ideas. Son los que se unen en un salón de clases y nos sirven para llevar un seguimiento en nuestro tema que queremos abordar y así no empezar a contar cosas irrelevantes primero o cosas que deberíamos saber antes con las ideas principales. Y bueno, también el otro tipo de texto expositivo sería el expositivo científico. ¿Estos qué son? Estos son aquellos que informan o dan a conocer información o investigaciones sobre avances científicos. Lo que es ahorita, lo que dieron el reportaje de que había una nueva enfermedad, el COVID-19, los cuántos muertos había estado cobrando este virus y todo eso, los que dan esa información sobre cuántos infectados hay, si ya se están curando, si ya hubo una cura. Esos son los textos expositivos científicos. Pues son escritos personalmente por especialistas, los que se dedican pues, a toda su vida a investigar sobre esto y darnos a conocer si ya es seguro salir o si todavía pues debemos permanecer en cuarentena y qué medidas tomar para evitar este contagio. Y pues esos son los científicos. Puede ser bueno, estos utilizan un lenguaje preciso y objetivo para no dar tanta vuelta a un asunto importante, se puede decir. Es un tipo de texto muy formal, que son los que ellos tienen que dar a toda la sociedad para mantenernos protegidos de alguna manera. Y también esto puede ser un ejemplo, el artículo de divulgación o algún informe de experimento. Bueno, estos ejemplos, el informe de experimento, pues es un texto expositivo en donde se dan a conocer pues diferentes, ¿cómo se puede decir? Resultados que se han obtenido tras alguna investigación científica o algún experimento. Es muy detallada este informe y pues relata prácticamente, bueno, expone prácticamente lo que, los resultados que se obtuvieron, el procedimiento y todos los pasos que se dieron a conocer durante pues esta investigación que hicieron ellos. Y pues creo que de mi parte ya sería todo.
Ya no van a decir nada más mis compañeros. ¿Algo más, chicos, que les haya faltado? ¿Algo más que quieran recalcar? Ahora sí que ustedes coméntenme. Pues de mi parte, pues eso sería, bueno, todo, bueno, al principio, pero pues nada más como conclusión, pues es como en los textos positivos dan, son para informar, como le dijo mi compañero, dar a conocer algo y de forma ordenada, que no tenga, pues, que no sea a la ligera, ¿no? Entonces es lo que se diferencia de los demás textos porque pues no tienen ese tipo de información o que pueda que, por ejemplo, los narrativos no ocupan la forma de tercera persona, o sea, hablan, tienen diferente lenguaje y en este tipo de textos son lenguaje formal, deben ser precisos, y entonces en este caso como lo que dijo mi compañero, los científicos deben ser especialmente los tipos de texto que son los especialistas, deben tener al menos un tema, tienen que conocer el tema, tienen que conocerlo, tienen que saber. Entonces, por eso que lanzan alguna noticia, alguna novedad, pero deben ser especialistas. Y pues como los escolares son textos de forma pública, como nosotros, que pues a lo mejor no tenemos como tal ¿qué se llama? Un conocimiento previo del tema, pero pues investigándolo y pues con las fuentes que recurrimos, pues prácticamente podemos, ¿qué se llama? Dar a conocer el tema. Así que eso sería todo de mi parte, profesor. Excelente. Ok, chicos, pues sí, nada más hacer algunas precisiones con el tema. Sí veía algunos detallitos que nos pudiera confundir en el tema. Si pueden regresar tantito sus diapositivas. Todo está bien, chicos. Todo lo explicaron bien. El texto expositivo no es que sea sencillo, sino que pues simplemente se caracteriza por tener una sola intención. Y la intención del texto expositivo es como ustedes lo vienen haciendo trabajando en las exposiciones orales, es dar a conocer un tema, informarnos acerca de un determinado tema, nada más. No buscan ni convencernos, no buscan ni persuadir, no buscan el hecho de decir, no, pues con este tipo de textos vamos a darle el hilo al clavo. No, este tipo de textos solamente lo utilizamos para conocer nosotros algo que quizá desconocíamos. Su estructura es correcta, todo el texto expositivo tiene un título, una introducción, un desarrollo y una conclusión. También le pueden agregar que tienen subtítulos en caso de que el tema sea muy extenso, se puede dividir en subtítulos. Y bueno, muy bien toda esa parte que expusieron ahí de la estructura del texto expositivo. Si gustas pasar a la diapositiva 5 con las características. Ok, las características del texto expositivo, bueno, sí debe de tener una redacción objetiva. Aquí no entra la subjetividad. En clases pasadas hemos estado diciendo que el texto descriptivo, por ejemplo, puede ser subjetivo. Subjetivo en el sentido de que puede entrar nuestro criterio. Y en el texto expositivo no puede entrar nuestro criterio. Simplemente se trata de dar a conocer lo que nosotros ya leímos, lo que otro autor ya dijo y ahora nosotros lo vamos a dar a conocer. Chicos, cuando se habla en tercera persona, quiere decir que tenemos que hablar con un lenguaje señalando que hacia alguien, ¿sale? En vez de decir nosotros hemos escrito, tendremos que decir se ha escrito. ¿Sale? Se ha escrito. ¿Quiénes han escrito? Bueno, pues nosotros. Eso es hablar en tercera persona y eso hace que el lenguaje sea claro y preciso, como ustedes lo mencionan ahí. Muy bien por esa parte, bien por la parte del uso de conectores, de la comparación, de la numeración. ¿Por qué? Porque como estamos explicando un tema, todo tiene que quedar bien señalado, todo tiene que quedar bien complementado y bien armado. Porque como les comentaba, al final de todo esto, el objetivo del texto expositivo es que ustedes den a conocer.
Y bueno, pásate a ver la siguiente diapositiva, la 7, porque creo que la 6 es como portada. Ok, bueno, aquí nos hablan de los textos divulgativos y luego pasa a la siguiente. Ahorita vamos a explicar esa parte de los textos divulgativos especializados. Bueno, esa creo que iba al principio, muchachos, la definición del texto expositivo, ¿sale? O sea, si vamos con un orden, hubiéramos partido mejor con la exposición. Entonces, la exposición del texto expositivo, considero que iba al principio esa diapositiva. ¿Por qué? Porque, bueno, nos habla de su finalidad y ahí es donde les decía yo, informar temas de interés general para un público no especializado. Vamos con la número 11, chicos, por favor. Ok, miren, aquí tuvieron una inconsistencia en las diapositivas, chicos, porque dice ejemplos de texto, ¿qué? Sí, se pasó de descriptivo ese. Son ejemplos de texto expositivo. ¿Sale? Esa es la cuestión. Les comento, la noticia no es un ejemplo de texto expositivo, la noticia es un ejemplo de texto narrativo. Acuérdense que las noticias nos narran un acontecimiento. Ese no puede entrar. La crónica tampoco puede ser un texto expositivo. También es un texto narrativo. La bibliografía tampoco puede ser. Y de hecho, la bibliografía se confundieron ahí. La bibliografía son los apartados. Dejen, jalo este libro, a ver si tiene bibliografía, debe de tener. La bibliografía, chicos, son la lista de libros que aparecen al final de un texto, como estos. Esa es la bibliografía, todo el listado de libros que utilizamos para realizar nuestro texto. Llámese expositivo, descriptivo o argumentativo. En todo caso, quisieron poner biografía, me imagino, ¿verdad? Ok, bueno, la biografía también es un texto narrativo. ¿Por qué es un texto narrativo la biografía? Pues porque nos narra acontecimientos de una persona, ¿sale? El ensayo no es un texto Profe, expositivo. ¿Qué pasó? A ver. es que bueno, ahí no sé mis compañeros, ¿no? Pero yo anduve investigando también como complemento, ¿no? Pero igual, por si las dudas, también estudiar por su parte, ¿no? Pero, como se dice, la La bibliografía. bibliografía. Bueno, yo cuando investigué, busqué un video y también dice que también puede ser parte de los textos expositivos, no como tal, pero sí puede que también entra de los textos expositivos, entonces a lo mejor chance sí también pueda pertenecer a Ok, ellos. la biografía puede entrar como pero biografía, no bibliografía. La bibliografía es el listado de libros. O sea, un listado de libros, una lista de libros Sí, que sí, tú utilizaste para hacer este otro texto. La biografía quizás sí puede entrar como texto expositivo porque al final de cuentas te está dando a conocer la vida de un sujeto. ¿Sale? Pero cumple más con características narrativas. ¿Por qué? Porque te dice, nació en el año fulanito de tal, es hijo de padres de fulano y mangano, y Pero, ¿qué tal si acá, alguien no conoce eso, profesor? ¿cómo? Pero yo, por ejemplo, si no conozco eso, ¿cómo no cuenta como dispositivo? ¿O es Aquí, necesario que una persona lo exponga? no, o sea, por eso les decía, cumple como texto expositivo en el sentido de que te está dando a conocer la vida de un sujeto, pero la narración o la escritura que se hace en la biografía es de manera cronológica. Y al ser de manera cronológica lo convierte en un texto narrativo. Cuando nosotros estamos detallando la vida de alguien desde que nació hasta que murió o hasta la fecha, ya estamos haciendo un texto narrativo. Por eso le digo, puede cumplir con las dos funciones. Y no se sientan mal, tampoco los voy a justiciar con esto. O sea, quiero aclararlo para que también ustedes lo revisen.
La entrevista sí puede entrar como un texto expositivo, pues se da a conocer la opinión de otro sujeto. ¿Sale? Entonces, de los que tienen ahí, los que sí pueden entrar como textos expositivos son el reportaje, la monografía, la reseña y la entrevista. Los otros no, los otros tienen otro estilo de redacción, tienen También la otra noticia. manera. La noticia, pues sí, puede entrar como un texto expositivo, pero ojo, pasa lo mismo que la biografía. Como se narra un acontecimiento, Ah, ajá. por eso entra o se considera más un texto narrativo que un texto expositivo. Pero pues también es, pues Sí, igual, profe. puede Si ser quiere, como, ahorita le pido el link donde vi bueno, no la exposición, sino de donde me guié, y ahí también habla de la Ajá. noticia, para que cheque. No, 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 Chance lo no, voy no. ahorita ya se pueda. no es necesario link, Arnold, o sea, es que, bueno, puede que, como dice el profesor, que sea mitad Sí, narrativo y expositivo, Ajá. porque en fin de cuentas es, pues, está narrando algo, pero también está narrando algo que no están conocemos. también dando a conocer de Ajá. algo que no Entonces sabemos. puede ser los dos, también puede entrar, profesor. Yo digo que sí, Sí, no que no. entonces estaríamos igual con la crónica. O sea, la crónica también nos narra un acontecimiento de orden cronológico, desde que sucede hasta que termina. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado porque miren, el reportaje puede ser un texto expositivo, pero también puede ser un texto argumentativo, de acuerdo a la intención que tengamos. Y ahorita que revisemos el texto argumentativo, nos vamos a dar cuenta que el reportaje entra dentro de los textos argumentativos. ¿Sale? Entonces, sí, o sea, en la intención de dar a conocer entra, pero en la manera de escribir ya no entra como texto expositivo. O sea, en la manera en cómo se escribe, cuando decimos se narra, una noticia es esto, o sea, te narra un acontecimiento, ya entra más como propiamente un texto narrativo. ¿Sale? Yo no digo que su compañero Arnel esté incorrecto, o sea, seguramente la liga que consulta se lo hacen, o sea, se lo da a entender como un texto expositivo. ¿Por qué? Por la intención que tiene de informar. Y ya lo dijimos en el concepto. El texto expositivo, su intención es informar. ¿Sale? Y bueno, ¿le puede pasar a más abajo? Ok, bueno. Los tipos de textos expositivos. Miren, ahí están. Los textos expositivos históricos, ese famoso History Channel. ¿Qué hace el History Channel? Te da a conocer historias o te explican acontecimientos pasados. O sea, a pesar de que son textos narrativos, también te explican todo un contexto que había antes. O sea, lo que tienen esos canales como History Channel, Nat Geo, Discovery, todos esos canales que se dedican como que a hacer científico, sus textos o sus videos son de orden expositivo, ¿sale? Los periodísticos, no todos, algunos, ya ahorita hicimos la polémica de la noticia, la crónica, el reportaje, las entrevistas, pero no todos cumplen con la cuestión expositiva. Y pasa la 14, compañero. Ok, a ver si no se me corta porque acá queda menos de un minuto, muchachos. Los textos expositivos escolares son los que ustedes hacen. ¿Sale? Cuando les pedimos el resumen de algo, la síntesis de algo, son textos expositivos. Cuando les pido, por ejemplo, investiguenme tal cosa, ustedes lo que hacen es leen, resumen o sintetizan y lo presentan. Eso es un texto expositivo, ¿sale? No modifican nada de información. Y los textos expositivos científicos se caracterizan en dos, que los expusieron en la parte de arriba, los divulgativos y los especializados. Todas las revistas como Muy Interesante, Conozca Más, Cuo, todas esas revistas son de orden divulgativo. Es decir, alguien lo escribe y ellos solamente son el medio para darlo a conocer. Y los de especializados ya es como dicen por ahí, bien acertadamente lo dijeron. Ya es un reporte de investigación, es un reporte a lo mejor de algo que se hizo. Eso ya es un texto expositivo especializado. Utilizan recursos propios
de la materia que se está revisando. ¿Sale, muchachos? ¿Dudas, preguntas, comentarios con el texto expositivo? Ninguna, profe. No ¿Ninguna? regañe. No, no es regaño, nada más